Primero lo que vamos a trabajar son ecuaciones, tanto ecuaciones exponenciales como logarítmicas, para después pasar a las funciones exponenciales y logarítmicas. Lo hacemos de esta manera porque la idea es que ustedes entiendan el comportamiento y cómo resolver ecuaciones, porque después cuando agarren la función les va a salir todo más rápido. Porque como ya se los comenté en las primeras clases, nosotros las funciones las trabajamos con los mismos elementos: raíz, ordenada, dominio, imagen, y se trabaja todo igual. Dependiendo de la variante de cada tipo de ecuación, de cada tipo de función, cómo lo resuelvo es diferente. Pero ¿qué pasa? Para hallar la raíz o la ordenada, para una función exponencial o logarítmica, primero hay que saber ecuaciones. Entonces vamos a empezar resolviendo ecuaciones exponenciales. Recuerden que resolver una ecuación es hallar una incógnita. Siempre decimos que es hallar el valor de x. Por ejemplo, si nosotros tenemos 12x menos 3 es igual a 5, sabemos que para resolver esta ecuación, como está la x sola, hay una sola x, vamos a despejar. Pasamos primero el 3 sumando para el otro lado y me queda 5 más 3. De este lado me queda 2x. Resuelvo el 5 más 3, me queda 8. Paso el 2 dividiendo, me queda x es igual a 8 dividido 2, y entonces encuentro que x es igual a 4. ¿Por qué resuelvo de esta manera? Porque acá aparece la x que está elevado a la 1. Ahora, es diferente si a mí me aparece una ecuación con una x elevado a la 2. Por ejemplo, si yo tuviera, supónganse así, 3x al cuadrado menos 5 es igual a 7x, ¿no? Supónganse que está así. Cuando yo veo que aparece una x que está elevado al cuadrado, lo que hago es pasar todo para un solo lado y poner un 0. ¿Por qué? Porque a mí lo que me quedaría, esto es un repaso, ¿no? Es 3x al cuadrado menos 7x más 5. Todo esto es igual a 0. ¿Por qué cuando aparece un x al cuadrado en una ecuación muevo todo para el otro lado y lo igualo a 0? Porque uso la fórmula resolvente. ¿Cuál es la fórmula resolvente? La de las raíces de la función cuadrática. ¿Por qué? Porque acá, cuando ustedes tienen así, pueden ver que esto es A, que esto es B y que esto es C. Y ahí encontrar los dos valores de x con la fórmula que ya conocen. Menos b más menos raíz de b al cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. Entonces, cuando aparece una ecuación y tenemos un x al cuadrado, llevamos todo para un lado del igual, dejamos un 0, y ahí vemos quién es a, quién es b y quién es c, y aplicamos la fórmula resolvente que trabajamos en cuadrática. Eso es resolver una ecuación cuadrática. Entonces, para una ecuación en donde solo aparece una x, despejamos la x. Para una ecuación donde aparece una x al cuadrado, llevamos todo para un solo lado y aplicamos esta formulita que ya trabajamos bastante. Sin embargo, las ecuaciones van cambiando, porque por ejemplo acá lo que tenemos es lo que se conoce como una ecuación exponencial. Que recuerden que también podríamos hallar el valor de x así tirando un número. Piénsenlo de esta manera. Yo acá tengo 2 elevado a la x es igual a 4. La pregunta es la siguiente: ¿cuánto tiene que valer x para que 2 elevado a la x, esto no es 2 por x, no es que al 2 lo puedo pasar dividiendo, no, es 2 elevado a la x. ¿Qué valor tendría que tener el x para que 2 elevado a la x me dé 4? Así imaginándolo nada más, pensando, bueno, a ver, ¿qué número pongo ahí para que me dé 4? El 2. El 2, exactamente. ¿Por qué? Porque lo podemos verificar. Fíjense que para resolver 2 elevado a la 2, o sea,
Yo tengo 2 elevado a la x, ¿no? Entonces si hago 2 elevado a la 2, esto es hacer 2 veces 2, 2 por 2, que es igual a 4. Entonces, esa solución es válida. ¿Cuánto vale x? X vale 2. Bueno, eso es resolver una ecuación cuadrática en donde se resuelve fácil. Sin embargo, hay ecuaciones cuadráticas, hay ecuaciones exponenciales que son un poco más difíciles. Y para esas vamos a ver un procedimiento. Pero ese procedimiento tiene que estar atado a las propiedades de las potencias. Es decir, miren, vamos a ver esto que está acá. Acá hay dos propiedades. Cuando yo tengo una ecuación cuadrática, hay que tener en cuenta que A tiene que ser siempre mayor que 0. ¿Quién es A? La base del número. Y acá pasa esto. Esta es una propiedad muy importante. Cuando yo tengo una igualdad de exponentes donde la base es la misma, directamente la solución son los números de arriba. Es decir, quiero que piensen esto. Así, miren. En la anterior yo tenía 2 elevado a la x es igual a 4. Pero ¿qué pasa? Al 4 lo puedo expresar como 2 elevado a la 2. Fíjense, 2 elevado a la 2. Y la propiedad que está escrita acá dice que si las bases son iguales, directamente lo que se iguala son los dos exponentes. Es como decir, bueno, cancelo las bases y a mí lo que me queda en este caso es x igual a 2. ¿Quién es x? El exponente de acá arriba. ¿Quién es 2? El exponente de acá arriba. Entonces, cuando las bases son iguales, yo las puedo cancelar y directamente uso lo que está arriba. Esa es la primera propiedad importante de las ecuaciones exponenciales. Porque después lo que tenemos son propiedades de las de los exponentes. Propiedades que ustedes ya conocen porque ya las han usado un montón de veces. Fíjense esta que está acá. Todo número elevado a la 0, A es un número cualquiera, ¿eh? Todo número elevado a la 0 da 1. O sea, yo puedo tener 20 elevado a la 0 y me va a dar 1. Puedo tener 15 elevado a la 0 y me va a dar 1. La otra propiedad es que todo número elevado a la 1 es el mismo número. Repito, estas dos propiedades. Fíjense, si yo tengo 2 elevado a la 0, yo sé que esto es 1. Si yo tengo 10 elevado a la 0, yo sé que esto es 1. Entonces, siempre hay que pensar en cómo expreso el número que tengo como potencia a partir de las propiedades. Después, todo número elevado a la 1 es el mismo número. Es decir, si yo tengo 2 elevado a la 1, esto es igual a 2, o sea, la base. Si yo tengo 10 elevado a la 1, esto es igual a 10. ¿Sí? Son las dos propiedades que se utilizan. Después, las propiedades que usamos mucho son estas tres que están acá. Que es la que dice que las potencias de igual base, los exponentes se suman. Que las potencias de igual base que se dividen, los exponentes se restan, y que la potencia de potencia se multiplica. Es decir, vamos a un ejemplo para el primero. Si yo tengo 2 elevado a la 3 por 2 elevado a la 2, ¿por qué esto es 2 elevado a la 5? ¿Por qué? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Sumé el 3 con el 2. ¿Por qué? Porque las potencias estaban multiplicando. Un ejemplo para este, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo 2 elevado a la 9 dividido 2 elevado a la 7, acá, ¿qué es lo que tengo que observar? Las bases son iguales, entonces me queda 2 abajo. Como se están dividiendo, las dos potencias, o sea, el 9 y el 7, se restan. Entonces acá a mí me queda 9 menos 7. Que eso no es otra cosa que 2 elevado a la 2.
¿Sí? Fíjense las propiedades. Cuando se multiplican, las potencias se suman. Cuando se dividen, los exponentes se restan. Y esta también es muy sencilla, porque acá tengo una potencia, paréntesis, otra potencia. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, 2 elevado a la 3, y todo eso elevado a la 2, lo que dice la propiedad es que estas potencias que aparecen acá, una arriba de la otra, se multiplican. Entonces, lo que yo tendría es 2 elevado a la 3 por 6. Digo por 2. Por 2. Que eso lo que a mí me da es 2 elevado a la 6. Fíjense que es diferente si se están multiplicando, porque se suman y me da 6. Y otra cosa es si está una arriba de la otra, porque se suman y me da 5. Y otra cosa es si una está arriba de la otra, porque se multiplican y dan 6. Esas son las primeras propiedades y las que vamos a usar mucho en este caso, ¿sí? La otra que vamos a usar es esta de dar vuelta el número, pero la vamos a usar más adelante. Por ahora creo que no. En los ejemplos de hoy creo que no. Y si surge lo vemos. Bueno, esto es simplemente un repaso de las propiedades que seguramente en algún momento del secundario vieron, que las vamos a usar ahora para resolver algunos ejemplos. Miren lo siguiente. Fíjense qué pasa acá. Vamos al ejemplo 1. Lo voy a acercar un poquito más. Así lo vemos bien. Fíjense este ejemplo, ¿no? Yo lo que tengo que resolver es 2 elevado a la x menos 2 es igual a 8. Pero ¿qué pasa? Así como está, no puedo comparar nada. No puedo comparar nada. Entonces, tengo que buscar la manera de que este 8 que está acá lo pueda expresar como 2 elevado a la algo. ¿Por qué? Porque si me queda de este lado 2 elevado a la x menos 2, y acá me queda 2 elevado a la algo, estos dos se cancelan y me quedaría x menos 2 es igual a ese algo, que ese algo es un número, ¿no? Y ya esta ecuación se despeja fácil. Se pasa el 2 sumando y listo. Pero en principio, al 8, ¿lo puedo expresar como potencia de 2? Es decir, piénsenlo así. ¿Lo puedo expresar como potencia de 2? Sí, como 2 al cubo. Exactamente, como 2 al cubo. Entonces, a partir de ahí, lo que hacemos es, escribimos lo mismo en el siguiente paso, 2 elevado a la x menos 2, y del otro lado, 2 al cubo. Y acá donde vemos la propiedad que se mencionó anteriormente, ¿ven? Si yo tengo las dos bases iguales, directamente las cancelo y uso lo que tengo arriba. Entonces, acá, este 2 se va con este 2, y lo que me queda es x menos 2 es igual a 3. Fíjense que lo que me quedaron son las potencias. Vamos a pintar, vamos a ver si lo puedo pintar. Ahí está. Ahí. Y ya resolver esa ecuación es fácil. ¿Por qué? Porque mi trabajo es hallar lo que vale x. Entonces necesito dejarla sola. ¿Qué hago? El 2 que está restando lo paso sumando para el otro lado. Me queda que x es igual a 3 más 2, que no es otra cosa que x es igual a 5. Y ahí terminó la ecuación. Ahí encontré el valor. ¿Se entendió hasta ahí este ejemplo? Buen día, profe. Yo no Buen día. entendí por qué el 2 elevado al cubo. Sí. Porque vos tenés que fijarte lo siguiente. Al 8 tenés que buscar reescribirlo de tal manera que te quede una base 2, porque ves que acá tenés una base 2. La idea es que los dos tengan la misma base para poder cancelar. Y si vos pensás en las potencias, porque acá lo único que nos queda es hacer la cuenta. Porque vos fíjate, 2 elevado a la 0 es 1. Todo número elevado a la 0 es 1. 2 elevado a la 1 es 2. 2 elevado a la 2 es hacer 2 por 2, que esto te da 4. Y fíjate qué pasa cuando haces 2 elevado a la 3. ¿Cómo se resuelve 2 elevado a la 3?
multiplicando 3 veces el 2. Entonces tenés 2 por 2 por 2. Y esto te da 8. Entonces de acá lo que deducís es que en vez de usar el 8, vas a usar el 2 al cubo, que es el que te permite cancelar este 2 con este 2. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Pues fíjate que es eso, hay que buscar una potencia que te dé el numerito que sale ahí. Por ahora, ¿no? Después se va a complicar un poquito. Pero por ahora es eso. Por eso les digo que esto se ve más que nada con ejemplos y se van a dar cuenta que salen enseguida. Miren, por ejemplo, acá. Miren, por ejemplo, acá. Bueno, el que viene ya es difícil, ¿no? Pero vamos a ver este que está acá. Fíjense así, ¿no? Uno dice, bueno, a ver, necesito escribir 1. Miren, vamos a hacerlo así. Necesito escribir, porque fíjense que acá yo tengo un 10. Entonces, lo que tengo que escribir acá es 10 elevado a la algo. Elevado a la algo. Y la pregunta es la siguiente. 10 elevado a la ¿cuánto? Me da 1. Para reemplazarlo acá, porque recuerden que mi objetivo es que aparezca un 10 abajo. Era por 0, profe, que todo daba 1. Exactamente. Exactamente, por 0. Sabemos que todo número elevado a la 0 me da 1. Entonces, en vez de usar el 1, vamos a usar el 10 elevado a la 0, que es lo mismo. Y lo voy a escribir así. 10 elevado a la x menos 2 es igual, en vez de poner el 1, ponemos el 10 elevado a la 0. Y ahí está. Por propiedad, como a ambos lados de la ecuación los dos tienen la misma base, estos dos se cancelan y solo me queda lo que me queda arriba. El x menos 2, a ver si lo puedo pintar, ahí está. El x menos 2 y el 0. Entonces, la ecuación se transforma y pasa a ser x menos 2 es igual a 0. Paso el 2 sumando y me queda que el x es igual a 0 más 2 y 0 más 2 es 2. Y ahí se encontró la solución de la ecuación. Ahí. ¿Se entendió hasta acá? Fíjense que es bastante sencillo. Bueno, por ahora, ¿no? Los primeros ejemplos siempre son fáciles. Profe, asusta cuando dice que después se va a hacer más difícil. No, pero tampoco es tan difícil. Se va a hacer difícil, pero no tanto. Recuerden que siempre los ejercicios que yo les mando a hacer para entregar son sencillos. No nos vamos a meter en demasiados problemas porque tendría que explicarlo de otra manera. Ven este acá. ¿Cuántos ejemplos tengo? 4 ejemplos nomás tengo, me faltan 2. Este acá, por ejemplo. Miren lo que pasa, ¿no? No, vamos a cambiar. No, vamos a usar así. ¿Ven? Yo tengo lo siguiente. 4 elevado a la 2x más 2 es igual a 2 elevado a la 2, todo eso elevado a la 3, ¿no? La consulta es la siguiente. La consulta es la siguiente. ¿Qué puedo hacer acá para que o acá me aparezca un grado, me aparezca una base 2 o acá me aparezca una base 4? Tengo dos opciones. ¿Cuánto me da la potencia de acá adentro? 4. 4. Entonces, si yo resuelvo la potencia de ahí adentro, a mí lo que me queda es, de un lado, 4 elevado a la 2x más 2, y del otro me queda 4 elevado a la 3. ¿Se entiende eso? Entonces, ¿qué puedo cancelar ahí? Estando así. Las bases. Las bases, y solo me quedan los exponentes. O sea, 2x más 2 es igual a 3. Ahí está. ¿Ven? Solo me quedó lo de acá arriba. Y ahora simplemente es despejar, ¿no? Recuerden, primero paso el número que está suelto, o sea el 2.
El 2 que está sumando, lo paso restando. Entonces tengo 2x es igual a 3 menos 2. Esto es igual a 2x 1. 3 menos 2 es 1 y acá me sigue quedando 2x. Este 2 que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces me queda que x es igual a 1 dividido 2. Y la ecuación termina ahí, ¿sí? No hace falta. Cuando ya esté despejado x, listo, ya está, terminó. Y no le hacemos nada más, ¿sí? Entonces, noten que yo puedo hacer de todo, me tengo que dar cuenta cómo hago para comparar las mismas bases. Entonces, ahora sí, vamos al ejemplo más difícil que puede llegar a aparecer, que es el del ejemplo 4, que se van a dar cuenta que tampoco es tan complicado. Miren lo que aparece acá. Acá aparecen números horribles, porque uno no se imagina qué hacer. Pero recuerden que lo primero que voy a pensar son en las bases. Son en las bases. Entonces, lo más sensato que uno puede hacer en estos casos es siempre pensar en el número más simple de potencias, o sea, en el 2. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, fíjense acá, el 8, ¿lo puedo representar como la potencia de algún número? O sea, un número elevado a otro, ¿me da 8? Lo vimos anteriormente. ¿Cuál era? ¿Cuál era? A ver. Claro, el 2. 2 al cubo. Claro, era 2 al cubo. Nosotros ya sabemos que 2 elevado al cubo es igual a 8. Entonces, lo que podemos hacer es, en vez de usar ese 8, lo que podemos usar es, de ese otro lado del igual, es el 2 elevado al cubo. Todo eso elevado a la x más 3. ¿Sí? Ahora, como mi base va a ser el 2, la pregunta es, ¿el 16 que tengo de este lado se puede expresar como 2 elevado a la algo? A la A la 4. A la 4, exacto. Entonces fíjense que 2 elevado a la 4 es 16. Siempre va a aparecer eso, ¿sí? Una potencia va a ser la misma. Entonces del otro lado, en vez de escribir el 16, voy a escribir 2 elevado a la 4, todo eso elevado a la 4x más 2. Ahora, así como están, ¿puedo cancelar las bases? No. Porque necesito tener un solo número de base. Y acá no tengo uno solo, tengo 2. Tengo 2 a la 4 y 2 a la 3. Pero ¿qué es lo que sabemos por propiedad? Lo voy a escribir acá al costadito. Que si yo tengo 2 elevado a la 3, todo eso elevado a la 2, ¿cómo resuelvo esa situación? Multiplico este 3 que está adentro con este 2 que está afuera. Entonces a mí lo que me quedaría es 2 elevado a la 3 por 2. Entonces, es razonable, ¿sí?, reescribir esto. 2 elevado. ¿A quién? A la 4, todo eso multiplicado por 4x más 2. Es igual a 2 elevado a la 3, todo eso multiplicado por x más 3. ¿Qué me queda así? Ese costado. Ahí está. Pregunta. ¿Se entiende lo que se hizo acá? O sea, como yo tengo 2 elevado a un número y todo eso elevado a otra cosa, por la propiedad que se multiplican, ¿qué es lo que hago? Al 4 lo multiplico por todo esto de acá arriba, y al 3 lo multiplico por todo esto de lo que está acá arriba. Y ahora sí me queda una sola base, y una sola base que es la misma.
La puedo cancelar, puedo eliminar las bases, y solamente lo que me va a quedar es esto que está acá. No, ese color no quería. Me va a quedar esto que está acá. Uy, vale. Bueno. Me va a quedar esto. Recuerden que usamos 2 propiedades nada más, no usamos muchas más. Son las que vamos a usar para lo que tenemos que hacer nosotros, ¿sí? Seguramente si avanzan en algún momento en estudio que hace referencia a la matemática, las van a usar. Entonces, sabiendo estas, las demás salen enseguida. Entonces, fíjense que con la propiedad de la potencia de potencia, yo puedo rearmar para tener la misma base. Cancelar el 2 y que solamente me quede 4 por 4x más 2 es igual a 3 por x más 3. Y esto más o menos ya saben cómo resolverlo. ¿Por qué? Porque tienen que aplicar distributiva a ambos lados, ¿sí? Este de afuera por cada uno de los que está adentro, este de afuera por cada uno de los que está adentro, y después juntamos las x de un lado y los números del otro. Es decir, a mí me va a quedar 16x más 8 es igual a 3x más 9, ¿sí? Porque lo que hicimos es 4 por 4, 16, 4 por 2, 8, 3 por x, 3x, y 3 por 3, 9. ¿Y cómo resolvemos la ecuación? Juntando las x de un lado y los números del otro. Es decir, del lado derecho a mí me queda 16x, y el 3x que está sumando pasa restando para este lado. Entonces me queda menos 3x. Del otro lado, ¿qué me queda? El 9. El 9 que tengo acá. ¿Y quién pasa? El 8, que está sumando, pasa restando. Entonces me queda menos 8. Resolvemos las x de un lado y los números del otro. 16x menos 3x es 13x. Y 9 menos 8 es 1. El 13 que está multiplicando pasa dividiendo y me queda que x es igual a 1 sobre 3. Un número bastante feo, pero fíjense que es la solución de la ecuación. Repito, una de las cosas más importantes es entender más que nada este procedimiento que hicimos acá, ¿sí? Ese procedimiento que estemos ahí. Darse cuenta que lo tienen que llevar a la misma base para cancelar y después despejar simplemente la x.